¿Cuáles son los meteoritos más costosos del mundo? Antes de mediados de los años 40, los meteoritos se albergaban solamente en museos y universidades. Sin embargo, en 1946, el experto en meteoritos, Harvey Harlow Nininger, empezó a vender estos increíbles objetos al público. Desde entonces, muchos amantes de los meteoritos han convertido su pasión en negocios, desencadenando una búsqueda incansable por estas piezas únicas. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, te contaremos todo sobre los 10 meteoritos más vendidos a mayor precio de todo el mundo. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Número 10. Meteorito Hivion Mini. En febrero del 2021 se celebró una subasta en línea privada, en la que se pusieron a la venta meteoritos excepcionales y piedras provenientes de la Luna y de Marte. Entre ellos se encontraba el meteorito Hivion Mini de 53 kilos de peso. Se cree que se originó hace 4.500 millones de años en el núcleo fundido de un asteroide localizado entre Marte y Júpiter. Impactó con otro asteroide y acabó en el desierto de Kalahari de Namibia, donde fue encontrado con la ayuda de un detector de metales. Pese a ser casi 3 veces más pequeño que su hermano mayor, tiene una singular forma que lo convierte en una pieza extraordinaria. Su precio mínimo de subasta fue de $70.000 y su precio máximo de $100.000. Número 9. El meteorito de Sagami. Esta roca se cristalizó a partir de magma basáltico hace alrededor de 175 millones de años y hasta la fecha es el meteorito de Marte más grande descubierto sobre la Tierra. En 1962, un granjero de Sagami en Nigeria casi fue golpeado por este gran meteorito cuando cayó. Un fragmento de su masa se puso a la venta, con un valor de más de 278.000 euros. Número 2. El meteorito Hivion. Este gigantesco meteorito metálico no es un ejemplar común. Está compuesto mayoritariamente de hierro y níquel, así como las aleaciones que contienen cantidades significativas de cobalto y fósforo. Se ha dicho que esta roca especial tiene un parecido fuera de este mundo con el famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito. El meteorito fue descubierto al borde del desierto de Kalahari, en el sur de África, y tiene un valor estimado de 280.000 euros. Número 7. Meteorito lunar Dar al-Ghani. El meteorito lunar más grande que jamás se ha puesto a subasta y que pesa 1,8 kilogramos, se encontró en Libia en el año 1998. Los impactos de los meteoritos sobre la Luna expulsan material en el espacio, que a veces puede terminar en la Tierra, por supuesto. Las rocas lunares también han llegado a la Tierra y a través de misiones espaciales, este meteorito en cuestión cayó a la Tierra por sí mismo. Esta roca espacial tiene un valor aproximado de 281.000 euros. Número 6. El meteorito Chelyabinsk. En 2013, un meteorito explotó sobre la ciudad rusa Chelyabinsk. Esta roca es el único meteorito que ha herido a un gran número de seres humanos. Más de 1.500 personas necesitaron tratamiento médico aquel día. La historia que se esconde detrás de un meteorito es también importante a la hora de considerar su valor. Un meteorito cuya caída sobre la Tierra fue contemplada por testigos puede alcanzar un precio más alto. Por lo tanto, las circunstancias de la caída del meteorito de Chelyabinsk han garantizado que sus fragmentos alcancen valores importantes. Los restos de este meteorito pueden llegar a costar hasta 336.000 euros. Número 5. El meteorito Springwater. Este meteorito parásito de 53 kilogramos fue descubierto en una granja de Saskatchewan, en Canadá, en el año 1931. Se cree que tiene 4,5 mil millones de años de antigüedad y que tiene una gran cantidad de mineral olivino. Cuando se corta y se pule, los bellos cristales olivinos pueden verse claramente. Esto hace que los meteoritos palácitos sean muy deseables a ojos de los coleccionistas. Lo compró el Royal Ontario Museum de Toronto por un valor de 511.000 euros. Número 4. El meteorito Conception Junction.
Los investigadores creen que este meteorito formó parte en algún momento de un asteroide que orbitaba entre Marte y Júpiter. Fue descubierto en 2006 por un granjero en Conception Junction, Missouri. La Universidad de San Luis identificó esta roca espacial como palásito, con cristales olivinos en su interior que están esparcidos por la superficie compuesta de hierro y níquel. Fue vendido a un precio de 724.000 euros. Número 3. El meteorito Willamette. En octubre del 2007, el American Museum of Natural History donó este fragmento de meteorito y se puso a la venta en la ciudad de Nueva York. Se cree que este meteorito fue uno de los más grandes que se han encontrado jamás en la Tierra. Descubierto en el año 1902, pesaba más de 16 toneladas cuando lo encontraron. Lo curioso es que en el lugar del descubrimiento no hay restos de ningún cráter de impacto. Fue comprado por un valor de 851.000 euros. Número 2. El meteorito Brenham. Este meteorito palásito pesa media tonelada y está valorado en 896.000 euros. La roca tiene una forma de escudo y se encontró en el estado de Kansas en el año 2005 por el geólogo Philip Manny y el cazador de meteoritos Steve Arnold con ayuda de un detector de metales. Se cree que cayó en la Tierra hace unos 20.000 años aproximadamente. Su verdadero valor se encuentra en que se trata de un meteorito orientado, algo bastante inusual. Lo habitual es que los meteoritos suelan tambalearse cuando entran en la atmósfera terrestre, pero este no cambió su eje vertical al hacerlo. Número 1. El meteorito Fukang. Este meteorito es un palásito formado por níquel y hierro, con cristales olivinos verdes en su interior, un hallazgo realmente inusual, ya que los científicos creen que solo un 1% de los meteoritos que han caído en la Tierra son de este tipo. Se cree que este meteorito tiene unos 4,5 mil millones de años de antigüedad, lo que significa que esta roca tiene casi la misma edad que nuestro planeta o más. Fue encontrada en el año 2000 y como muchos meteoritos recibe su nombre del lugar donde cayó. No solo es uno de los más caros del mundo, sino posiblemente también uno de los más bellos. Su valor es de 1,7 millones de euros. El valor de estas rocas espaciales va mucho más allá de lo monetario, sino que también representan la fascinación del ser humano por el universo que nos rodea. Los meteoritos nos desafían a mirar más allá de las fronteras de nuestro planeta y a apreciar la belleza, la rareza y la fragilidad de los meteoritos son uno de los tesoros que nos rodean en el espacio infinito. ¿Y a ti te gustaría poder comprar y tener un meteorito en tu casa? Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Espero lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.